La clase de hoy está dedicada a la estática de los fluidos. La estática de los fluidos incompresibles, es decir, la estática de los líquidos, es comúnmente llamada hidrodinámica. Y algunos comentarios más haremos sobre el caso de la estática de los fluidos compresibles, sobre todo de los líquidos, que a grandes presiones pueden comportarse en esa condición de compresibles. Un continuo, un medio continuo, está en equilibrio estático cuando la totalidad de las fuerzas actuantes sobre cada partícula que lo compone forma un sistema resultante nula. Eso no es lo que habitualmente nosotros conocemos para los sólidos, donde solo se tiene en cuenta la resultante del conjunto. Acá lo que debe estar en equilibrio estático es cada partícula. La estática de los fluidos incompresibles, como dijimos antes, es usualmente denominada hidrostática y estudia el estado de reposo de los líquidos a presiones normales, en principio en estado de equilibrio estático. La hidrostática es un caso particular de la hidrodinámica, del mismo modo que la primera ley de Newton de la mecánica es un caso particular de la segunda ley de Newton para el caso de aceleración nula. Y como comenté, la estática de los fluidos compresibles estudia el equilibrio estático de gases en general y de líquidos que son muy poco compresibles sometidos a muy elevadas presiones. Vamos a partir de algunos conocimientos previos. Por ejemplo, que vamos a considerar que hay dos tipos de fuerza de superficie. Fuerzas de superficie normales y fuerzas de superficie tangenciales que pueden actuar sobre cada partícula. También recordaremos de la clase anterior los enunciados contrapuestos, o también llamados enunciados paralelos, la clase de propiedades físicas de los fluidos. Y ellos decían que si en un elemento fluido existen tensiones tangenciales, el reposo del mismo es imposible. Y el otro, si un fluido está en reposo, las únicas fuerzas de superficie posibles son normales. Si uno analiza este último enunciado, llegaríamos a la conclusión que en la estática de los fluidos, donde no puede haber fuerzas tangenciales, los fluidos reales y los fluidos ideales tendrán exactamente el mismo comportamiento. Y es un tema esencial, porque ya podemos decir que la estática vale para fluidos reales. ¿Qué acciones nosotros vamos a tener entonces? Un único caso de fuerzas de superficie, que son las normales, a las cuales denominamos empujes, y las fuerzas de masa, en particular el peso. Recordando la definición de la presión en un punto, decimos que la presión en un punto es la relación entre la fuerza de superficie y el área sobre la que se aplica. Es decir, que en el límite para el área tendiendo a cero, de la variación del empuje respecto del área, será dado el valor de la presión P minúscula. O sea que P minúscula es igual a la derivada de P mayúscula respecto de omega. P es el empuje y omega es el área. Y la presión va a ser función solamente de la posición. Es decir, va a ser solo función de las coordenadas X y Z. ¿Qué unidades tiene la presión? Las de fuerza sobre superficie. La superficie tiene unidades de longitud al cuadrado, de manera que las unidades usuales para el sistema CGS que se usaba anteriormente era la varia, una dina por centímetro cuadrado, y hoy día lo que se utiliza obviamente es el pascal,
que es 1 newton sobre metro cuadrado. Otro tema que deberemos tener siempre presente es el principio de Pascal. El principio de Pascal lo van a ver seguramente en el apunte con una deducción, pero lo importante es que Pascal lo determinó empíricamente, como se va a ver cuando hagamos el análisis de un piezómetro al final de la primera parte de la clase. ¿Y qué decía Pascal? ¿Cuál es el principio de Pascal? Que la presión en un punto tiene el mismo valor en todas las direcciones. Es decir, la presión es una magnitud escalar. Esta es una conclusión muy importante. La presión es una magnitud escalar, recordando obviamente que el empuje, que es una fuerza, es una magnitud vectorial. Pascal vivió entre 1623 y 1662 y un siglo después, Alexis Clairaut, entre 1713 y 1765, desarrolló la ecuación fundamental de la hidrostática, que es la que veremos a continuación. Vamos a considerar la partícula sobre la que nosotros vamos a trabajar es una partícula infinitesimal, un paralelepípedo elemental que tiene dimensiones de x, de y, de z en sus aristas. Si consideramos que la presión en la cara de x de z y en las caras de x de y solamente, y partimos de la base que el valor de la presión P está en el centro de ese paralelepípedo elemental, cuando tomamos la cara de x de z a la izquierda de la figura, tendremos que la presión ahí será P menos 1/2 de la derivada de P respecto de I por dI. Mientras que a la derecha la presión será P más 1/2 de la derivada de P respecto de I por dI. O sea, suponiendo que lo estamos dividiendo en la mitad al paralelepípedo. ¿Qué fuerza actúa entonces sobre la cara de x de z? El producto de la presión que tenemos allí a la izquierda por dx de z. Y en la cara de la derecha tendremos la presión P más 1/2 de P de I por dI por el área que sigue siendo dx de z. Para no hacerlo en todos los ejes, evidentemente la resta o el valor resultante de la presión en el eje de la Y, tomando exclusivamente las fuerzas de superficie, que son los empujes, sería menos derivada de P respecto de I por dx de I de Z. Haciendo este trabajito en las otras dos direcciones, nos va a quedar para el eje X seguramente menos dP a dx por dx de I de Z, y en el eje Z menos dP a de Z por dx de I de Z. Pasemos a las fuerzas de masa. Vamos a llamar F, vector, fuerza de masa, por unidad de masa, al valor que surge del producto de la fuerza de masa por unidad de masa por el volumen y por la masa específica. Es decir, el valor de F como vector en realidad no tiene las dimensiones de una fuerza, sino que la hemos definido como una fuerza por unidad de masa. Tiene componentes X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula en los tres ejes. De modo que el vector fuerza de masa por unidad de masa será igual a X en X más Y en Y más Z mayúscula en Z. Y si lo tomamos eje por eje, en el eje X la fuerza de masa ahora será la componente de la fuerza de masa por unidad de masa
por la masa de la partícula, ρ de x de y de z. En el eje Y será I mayúscula, que es la componente de la fuerza de masa por unidad de masa en el eje Y, por ρ de x de y de z, que es el volumen, y en el eje Z, Z mayúscula, por ρ por dx de y de z. Si simplificamos dx de y de z y igualamos a 0, nos va a quedar x menos 1 sobre ρ de p de x igual a 0, y menos 1 sobre ρ de p de y igual a 0, y z menos 1 sobre ρ de p de z igual a 0 para los tres ejes, y esto es lo que se denomina la expresión escalar de la ecuación de Clairaut. Si ahora multiplicamos la primera ecuación por dx, la segunda por dy, no nos olvidemos que el segundo miembro es 0, por lo tanto me va a quedar x de x menos 1 sobre ρ de p de x por dx igual a 0, y así sucesivamente, y la segunda por dy y la tercera por dz. Y ahora sumamos las tres ecuaciones de manera tal de que además multiplicamos por ρ a todas las ecuaciones, a las tres, nos va a quedar todo lo que es positivo en el primer miembro, ρ por x de x más y por dy más z por dz, igual a todo lo que era negativo y lo pasamos positivo al segundo miembro, dp de x por dx más dp de y por dy más dp de z por dz. Esta demostración es muy sencilla. Simplemente hemos multiplicado y sumado, y vemos si somos cuidadosos, que el primer miembro de esa igualdad es ρ por el producto escalar de dos vectores. Esos dos vectores serían F, que es la fuerza de masa por unidad de masa, por ds, que sería el vector que tiene en cuenta las distancias, o sea, de x, de y y de z. Y del otro lado, o sea, de la igualdad, tenemos dp de x por dx más dp de y por dy más dp de z por dz. Hemos comentado que x dependía solo de x, y z. Por lo tanto, lo que tenemos es una diferencial total exacta de la presión, diferencial de P. O sea que la expresión vectorial de la ecuación de Clairaut es también escalar, porque ρ por f escalar de s es igual a diferencial de P, y sabemos que la presión es una magnitud escalar. En definitiva, cuando a uno le preguntan qué tipo de ecuación es la ecuación de Clairaut, después vamos a ver que hay otras que son vectoriales, es una ecuación escalar. Veamos ahora el tema de las superficies equipotenciales, porque si el segundo miembro de una ecuación es una diferencial total exacta, el primero también lo será. Y entonces las fuerzas de masa, que son las que están incluidas en ese primer miembro, derivarán de una función potencial, phi, por ejemplo, mayúscula, como está en la figura. De manera que x será de phi a de x, y mayúscula será de phi a de y, z mayúscula será de phi a de z. Para que diferencial total exacta, diferencial de phi, sea x por dx más y por dy más z por dz, como necesitamos. De ello surge que diferencial de phi es el producto escalar de f por ds, y al mismo tiempo 1 sobre ρ diferencial de p. Si phi es constante, la derivada de phi será 0,
Y eso involucra que la fuerza de masa sea perpendicular a la superficie de igual potencial, ds, y que sobre esa superficie equipotencial la presión se mantiene constante. Veamos la aplicación ahora al campo gravitacional terrestre. En el campo gravitacional terrestre no hay componentes de fuerzas de masa en sentido horizontal. X mayúscula e Y mayúscula serán nulas, las componentes de la fuerza de masa por unidad de masa. La única componente restante sería Z mayúscula, que es la componente vertical de la fuerza de masa por unidad de masa, y que evidentemente es una aceleración, que tendrá sentido inverso al del eje de la Z, del eje Z, de manera que será Z mayúscula igual a menos G. Lo dicho implica que la derivada de la presión respecto de X y la derivada de la presión respecto de Y sean nulos, y en consecuencia la presión será solo función de Z, es decir, del eje vertical. G más derivada de P respecto de Z sobre ρ igual a 0 será finalmente el nuevo resultado de la ecuación de Clairaut. Como el producto de la masa específica por la aceleración de la gravedad es el peso específico gamma, ese resultado implica que Z más P sobre gamma sea una constante. Y si Z es constante, significa que de Z es igual a 0, por lo que una superficie horizontal tendrá derivada de P igual a 0, es decir, presión constante. En definitiva, en el campo gravitacional terrestre, las superficies isobáricas de igual presión son horizontales. Dentro de este campo particular de la hidrostática, podríamos decir que nosotros podríamos integrar la presión entre dos puntos, P sub 1 y P sub 2, y que ello sería la integral entre P sub 1 y P sub 2 de diferencial de P igual a G por la integral entre Z1 y Z2 de ρ por dz. Cuando hablamos de hidrostática decimos que ρ es constante, es decir, que el fluido es incompresible. Para ese caso, entonces sí, es válido que P sub 2 menos P sub 1 sea igual a ρ por G, porque podemos extraer la masa específica del interior de la integral, porque es una constante, porque el fluido es incompresible, integral entre Z1 y Z2 de diferencial de Z, de donde surge realmente allí que gamma es Z2 menos Z1. Es decir, que la presión en 2 será igual a la presión en 1 menos gamma por Z2 menos Z1. No hay que olvidarse que el caso este es de hidrostática, es decir, estamos en el campo gravitacional terrestre, pero además tenemos ρ constante, o sea, la masa específica es constante. Entonces vale esto de que P es directamente proporcional a la diferencia de alturas. Si ahora tomamos la superficie libre como elemento, límite en la parte superior, y tomamos el fondo de cualquier recipiente, vamos a tener Z en sentido positivo y el eje S en sentido negativo, la profundidad H. Entonces, un punto como el punto 1 tendrá su Z1 y H1, el punto Z2 lo mismo, el punto H3 estará en el fondo y será todo altura de agua, y el punto 4 estará en la superficie libre y tendrá altura 0, porque medimos la
profundidad. H sería 0. En ese caso, Z1 más P1 sobre gamma tiene que ser igual a Z2 más P sub 2 sobre gamma igual a Z3 más P sub 3 sobre gamma, más eso tendrá que ser igual a Z4 más P sub 4 sobre gamma, porque hemos ya visto que así es como se deduce del caso anterior. Si ahora llamamos a la presión en el punto 4, es decir, en la superficie libre que tiene presión atmosférica, le damos el valor 0 por definición, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por qué esto es así. Si adoptamos eso, porque es una cuestión de adoptar un valor, nosotros decimos que la presión en la atmosférica es nula. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que presión en el punto 4, P sub 4, va a ser 0. Y si P sub 4 es 0, entonces cada uno de los puntos que tienen allí tendrán ustedes un valor, de modo tal que surge inevitablemente que la presión es gamma por H. De allí a que nosotros conocemos habitualmente en hidrostática presiones por alturas, que en realidad serían profundidades, porque se toman a partir de la superficie libre. Allí viene el tema de presión absoluta y presión relativa. La presión absoluta es la suma de la presión relativa más la presión atmosférica. Si nosotros tenemos que la presión relativa a la atmosférica es gamma por H, la presión absoluta será gamma por H más la presión atmosférica. Y si dividimos por el peso específico gamma, nos quedará, sabiendo que la presión atmosférica sobre gamma son 10 metros 33 de columna de agua, que la presión absoluta dividido gamma va a ser igual a P sobre gamma más 10,33 metros. Esto nos indica dos cosas. La primera, que hay que tener mucho cuidado a veces cuando uno toma qué presión es la que se ha medido, porque tiene que saber si es absoluta o relativa. Lo que sí tiene que tener en claro que la presión absoluta nunca puede ser negativa, mientras que la presión relativa puede ser negativa cada vez que haya presiones menores que la atmosférica, de modo que puede llegar hasta menos 10,33 metros de columna de agua.